de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Nos encontramos nuevamente para otro episodio al pequeño rebaño. Hoy vamos a dialogar acerca del capítulo 31 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula El Sermón del Monte y está basado en Mateo capítulo 5, versos 6 al 7. Y me acompaña el pastor Orlando González. Qué gozo orar juntos en este momento. Eterno y amado Padre, abrimos nuestro corazón a ti para que lo llenes, para que entres, para que transformes nuestra vida. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Rara vez reunía Cristo a sus discípulos a solas para darles sus palabras. No elegía por auditorio suyo únicamente aquellos que conocían el camino de la vida. Era su obra alcanzar a las multitudes que estaban en ignorancia y en error. Daba sus lecciones de verdad donde podía alcanzar el entendimiento entenebrecido. Él mismo era la verdad, que de pie, con los lomos ceñidos y las manos siempre extendidas para bendecir, y mediante las palabras de amonestación, ruego y estímulo, trataba de elevar a todos aquellos que venían a él. El Sermón del Monte, aunque dado especialmente a los discípulos, fue pronunciado a oídos de la multitud. Después de la ordenación de los apóstoles, Jesús se fue con ellos a orillas del mar. Allí por la mañana temprano, la gente había empezado a congregarse. Además de las acostumbradas muchedumbres de los pueblos galileos, había gente de Judea y aún de Jerusalén misma, de Perea, de Decápolis, de Idumea, una región lejana situada al sur de Judea, y de Tiro y Sidón, ciudades fenicias de la costa del Mediterráneo. Oyendo cuán grandes cosas hacía, ellos habían venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades, porque salía de él virtud y sanaba a todos. La estrecha playa no daba cabida al alcance de su voz, ni aún de pie a todos los que deseaban oírle, así que Jesús los condujo a la montaña. Llegado que hubo un espacio despejado de obstáculos, que ofrecía un agradable lugar de reunión para la vasta asamblea, se sentó a la hierba, y los discípulos y las multitudes siguieron su ejemplo. Los discípulos se situaban siempre en el lugar más cercano a Jesús. La gente se agolpeaba constantemente en derredor suyo, pero los discípulos comprendían que no debían dejarse apartar de su presencia. Se sentaba a su lado a fin de no perder una palabra de sus instrucciones. Escuchaban atentamente, ávidos de comprender las verdades que iban a tener que anunciar a todos los países y a todas las edades. Presintiendo que podían esperar algo más de lo acostumbrado, rodearon ahora estrechamente a su maestro. Creían que el reino iba a ser establecido pronto, y de los sucesos de aquella mañana sacaban la segura conclusión de que Jesús iba a hacer algún anuncio concerniente a dicho reino. Un sentimiento de expectativa dominaba también a la multitud, y los rostros tensos daban evidencia del profundo interés sentido. Al sentarse, la gente en la verde ladera de la montaña, aguardando las palabras del Maestro Divino, tenían todos el corazón embargado por pensamientos de gloria futura. Habían escribas y fariseos que esperaban el día en que dominaría a los odiados romanos y poseerían la riqueza y el esplendor del gran imperio mundial. Los pobres campesinos y pescadores esperaban oír la seguridad
de que pronto tocarían sus míseros tugurios, su escasa pitanza, la vida de trabajos y el temor de la escasez, por mansiones de abundancia y comodidad. En lugar del burdo vestido que los cubría de día y era también su cobertor por la noche, esperaban que Cristo les daría los ricos y costosos mantos de sus conquistadores. Todos los corazones palpitaban con la orgullosa esperanza de que Israel sería pronto honrado ante las naciones como el pueblo elegido del Señor y Jerusalén exaltada como cabeza de un reino universal. Cristo frustró esas esperanzas de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Sin embargo, no atacó directamente los errores de la gente. Vio la miseria del mundo por causa del pecado. Aunque no delineó demasiado vívidamente la miseria de ellos, les enseñó algo infinitamente mejor de lo que había conocido antes. Sin combatir sus ideas acerca del reino de Dios, les habló de las condiciones de entrada en él, dejándoles sacar sus propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. Las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud que le seguía. No necesitamos menos que dicha multitud conocer los principios fundamentales del reino de Dios. Las primeras palabras que dirigió Cristo al pueblo en el monte fueron palabras de bienaventuranza. Bienaventurados son, dijo, los que reconocen su pobreza espiritual y sienten su necesidad de redención. El Evangelio ha de ser predicado a los pobres. No es revelado a los que son orgullosos espiritualmente, a los que pretenden ser ricos y no necesitan nada, sino a los humildes y contritos. Una sola fuente ha sido abierta para el pecado, una fuente para los pobres de espíritu. El corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de Cristo. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que, convencido éste de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Entonces puede recibir el don que Dios espera concederle. De nada es privada el alma que siente su necesidad. Ella tiene acceso sin reserva a aquel en quien mora toda la plenitud. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Por estas palabras, Cristo nos enseña que el llorar tiene en sí poder de quitar la culpabilidad del pecado. No sanciona la humildad voluntaria o afectada. El lloro del cual Él habla no consiste en la melancolía y los lamentos. Mientras nos apesadumbramos por causa del pecado, debemos regocijarnos en el precioso privilegio de ser hijos de Dios. A menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables. Pero esto no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. El mundano puede llamar debilidad a esta tristeza,
pero es la fuerza que une al penitente con el Ser infinito mediante vínculos que no pueden romperse. Demuestra que los ángeles de Dios están devolviendo al alma las gracias que se perdieron por la dureza de corazón y la transgresión. Las lágrimas del penitente son tan solo las gotas de lluvia que preceden al brillo del sol de la santidad. Esta tristeza es precursora de un gozo que será una fuente viva en el alma. Conoce empero tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. No haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. A los que lloran en Sión, Él ha decidido darles hermosura en lugar de ceniza, el aceite de gozo en vez de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de espíritu de pesadumbre. Y hay consuelo para los que lloran en las pruebas y tristezas. La amargura del pesar y la humillación es mejor que la complacencia del pecado. Por la aflicción, Dios nos revela los puntos infectados de nuestro carácter, para que por su gracia podamos vencer nuestros defectos. Nos son revelados capítulos desconocidos con respecto a nosotros mismos, y nos llega la prueba que nos hará aceptar o rechazar la reprensión y el consejo de Dios. Cuando somos probados, no debemos agitarnos y quejarnos. No debemos rebelarnos ni acongojarnos hasta escapar de la mano de Cristo. Debemos humillar nuestras almas delante de Dios. Los caminos del Señor son obscuros para aquel que desee ver las cosas desde el punto de vista agradable para sí mismo. Parecen sombríos y tristes para nuestra naturaleza humana, pero los caminos de Dios son caminos de misericordia, cuyo fin es la salvación. Elías no sabía lo que estaba haciendo cuando en el desierto dijo que estaba harto de la vida y rogaba que se le dejase morir. En su misericordia el Señor no hizo caso de esas palabras. Elías le quedaba todavía una gran obra que hacer, y cuando su obra fuese hecha no había de perecer en el desaliento y la soledad del desierto. No le tocaba descender al polvo de la muerte, sino ascender en gloria con el convoy de carros celestiales hasta el trono que está en las alturas. Las palabras que Dios dirige a los tristes son: visto he sus caminos, y le sanaré, y le pastorearé, y daréle consolaciones a él y a sus enlutados. Su lloro tornaré en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Bienaventurados los mansos. Las dificultades que hemos de arrostrar puede ser muy disminuida por la mansedumbre que se oculta en Cristo. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazamientos, las molestias a las que estamos diariamente expuestos, y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. La mayor evidencia de nobleza que haya en el cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despeja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. Es la prenda de su relación con los atrios celestiales. Porque el alto Jehová atiende al humilde. Los que revelan un espíritu manso y humilde de Cristo son considerados tiernamente por Dios. El mundo puede mirarlos con desprecio, pero son de gran valor ante los ojos de Dios. No solo los sabios, los grandes, los benefactores obtendrán entrada en los atrios celestiales. No solo el altivo trabajador lleno de celo y actividad incesante. No, el pobre de espíritu que anhela la presencia permanente de Cristo, el humilde de corazón cuya más alta ambición es hacer la voluntad de Dios, estos obtendrán abundante entrada.
Se hallarán entre aquellos que habrán lavado sus ropas y las habrán blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El sentimiento de su indignidad inducirá al corazón a tener hambre y sed de justicia. Y este deseo no quedará frustrado. Los que den lugar a Jesús en su corazón llegarán a sentir su amor. Todos los que anhelan poseer la semejanza del carácter de Dios quedarán satisfechos. El Espíritu Santo no deja nunca sin ayuda al alma que mira a Jesús. Toma de las cosas de Cristo y se las revela. Si la mirada se mantiene fija en Cristo, la obra del Espíritu no cesa hasta que el alma queda conformada a su imagen. El elemento puro del amor dará expansión al alma y la capacitará para llegar a un nivel superior, un conocimiento acrecentado de las cosas celestiales, de manera que alcanzará la plenitud. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Los misericordiosos hallarán misericordia, y los limpios de corazón verán a Dios. Todo pensamiento impuro contamina el alma, menoscaba el sentido moral y tiende a obliterar las impresiones del Espíritu Santo. Empaña la visión espiritual, de manera que los hombres no puedan contemplar a Dios. El Señor puede perdonar al pecador arrepentido y lo perdona, pero aunque esté perdonada, el alma queda mancillada. Toda impureza de palabras o de pensamientos debe ser rehuida por aquel que quiera tener un claro discernimiento de la verdad espiritual. Pero las palabras de Cristo abarcan más que el evitar la impureza sensual, más que evitar la contaminación ceremonial que los judíos rehuían tan rigurosamente. El egoísmo nos impide contemplar a Dios. El espíritu que trata de complacerse a sí mismo juzga a Dios como enteramente igual a sí. A menos que hayamos renunciado a esto, no podemos comprender a aquel que es amor. Únicamente el corazón abnegado, el espíritu humilde y confiado, verá a Dios como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Bienaventurados los pacificadores. La paz de Cristo nace de la verdad. Está en armonía con Dios. El mundo está en enemistad con la ley de Dios. Los pecadores están en enemistad con su Hacedor y como resultado están en enemistad unos con otros. Pero el salmista declara: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Los hombres no pueden fabricar la paz. Los planes humanos para la purificación y elevación de los individuos o de la sociedad no lograrán la paz porque no alcanzan al corazón. El único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera es la gracia de Cristo. Cuando ésta esté implantada en el corazón, desalojarán las malas pasiones que causan luchas y disensiones. En lugar de la zarza crecerá haya, y en lugar de la ortiga crecerá arayán, y el desierto de la vida se gozará y florecerá como la rosa. Las multitudes se asombraban de estas enseñanzas, que eran tan diferentes de los preceptos y ejemplos de los fariseos. El pueblo había llegado a pensar que la felicidad consistía en la posesión de las cosas de este mundo, y que la fama y los honores de los hombres eran muy codiciables. Era muy agradable ser llamado rabí, ser alabado como sabio y religioso, y hacer ostentación de sus virtudes delante del público. Esto era considerado como el colmo de la felicidad. Pero en presencia de esta vasta muchedumbre, Jesús declaró que las ganancias y los honores terrenales eran toda la recompensa que
tales personas recibirían jamás. Él hablaba con certidumbre y un poder convincente acompañaba sus palabras. El pueblo callaba y se apoderaba de él un sentimiento de temor. Se miraban unos a otros con duda. ¿Quién de entre ellos se salvaría si eran ciertas las enseñanzas de este hombre? Muchos estaban convencidos de que este maestro notable, movido por el Espíritu de Dios, y que los sentimientos que expresaba eran divinos. Después de explicar lo que constituye la verdadera felicidad y cómo puede obtenerse, Jesús definió el deber de sus discípulos como maestros elegidos por Dios para conducir a otros por la senda de justicia y vida eterna. Él sabía que ellos sufrirían a menudo desilusiones y desalientos y que encontrarían oposición decidida, que serían insultados y verían rechazado su testimonio. Bien sabía él que en el cumplimiento de su misión, los hombres humildes que escuchaban tan atentamente sus palabras habrían de soportar calumnias, torturas, encarcelamiento y muerte, y prosiguió. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El mundo ama el pecado y aborrece la justicia, y esta era la causa de su hostilidad hacia Jesús. Todos los que rechazan su amor infinito hallarán en el cristianismo un elemento perturbador. La luz de Cristo disipa las tinieblas que cubren sus pecados y les manifiesta la necesidad de una reforma, mientras los que se entregan a la influencia del Espíritu Santo empiezan a guerrear contra sí mismos. Los que se aferran al pecado combaten la verdad y a sus representantes. Así se crea disensión, y los seguidores de Cristo son acusados de perturbar a la gente. Pero es la comunión con Dios lo que les trae la enemistad del mundo. Ellos llevan el oprobio de Cristo, andan por la senda en que anduvieron los más nobles de la tierra. Deben, pues, arrostrar la persecución, no con tristeza, sino con regocijo. Cada prueba de fuego es un agente que Dios usa para refinarlos. Cada una de ellas los prepara para su obra de colaboradores suyos. Cada conflicto tiene su lugar en la gran batalla por la justicia y aumentará el gozo de su triunfo final. Teniendo esto en vista, la prueba de su fe y paciencia será alegremente aceptada, más bien que temida y evitada. Ansiosos de cumplir su obligación para con el mundo y fijando su deseo en la aprobación de Dios, sus siervos han de cumplir cada deber sin tener en cuenta el temor o el favor de los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo Jesús. No os apartéis del mundo a fin de escapar a la persecución. Habéis de morar entre los hombres para que el sabor del amor divino pueda ser como sal que preserve al mundo de la corrupción. Los corazones que responden a la influencia del Espíritu Santo son los conductos por medio de los cuales fluye la bendición de Dios. Si los que sirven a Dios fueren quitados de la tierra y su espíritu se retirase de entre los hombres, este mundo quedaría en desolación y destrucción, como fruto del dominio de Satanás. Aunque los impíos no lo saben, deben aún las bendiciones de esta vida a la presencia en el mundo del pueblo de Dios, al cual desprecian y oprimen. Si los cristianos lo son de nombre solamente, son como la sal que ha perdido su sabor. No tienen influencia para el bien en el mundo y por su falsa representación de Dios son peores que los incrédulos del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Los
judíos pensaban limitar los beneficios de la salvación a su propia nación. Pero Cristo les demostró que la salvación es como la luz del sol. Pertenece a todo el mundo. La religión de la Biblia no se ha de limitar a lo contenido entre las tapas de un libro, ni entre las paredes de una iglesia. No ha de ser sacada a la luz ocasionalmente para nuestro beneficio y luego guardarse de nuevo cuidadosamente. Ha de santificar la vida diaria, manifestarse en toda transacción comercial y en todas nuestras relaciones sociales. El verdadero carácter no se forma desde el exterior para revestirse uno con él. Irradia desde adentro. Si queremos conducir a otros por la senda de la justicia, los principios de la justicia deben ser engastados en nuestro propio corazón. Nuestra profesión de fe puede proclamar la teoría de la religión, pero es nuestra piedad práctica la que pone de relieve la palabra de verdad. La vida consecuente, la santa conversación, la integridad inquebrantable, el espíritu activo y benévolo, el ejemplo piadoso, tales son los medios por los cuales la luz es comunicada al mundo. Jesús no se había espaciado en las especificaciones de la ley, pero no quería dejar que sus oyentes sacasen la conclusión de que había venido para poner de lado sus requerimientos. Sabía que había espías listos para valerse de toda palabra que pudiese ser torcida para servir su propósito. Conocía el prejuicio que existía en la mente de muchos de los oyentes y no dijo nada que pudiese perturbar su fe en la religión y las instituciones que le habían sido confiadas por medio de Moisés. Cristo mismo había dado la ley moral y la ceremonial. No había venido para destruir la confianza en sus propias instrucciones. A causa de su gran reverencia por la ley y los profetas, procuraba abrir una brecha en la muralla de los requerimientos tradicionales que rodeaban a los judíos. Mientras trataba de poner a un lado sus falsas interpretaciones de la ley, puso a sus discípulos en guardia contra la renuncia a las verdades vitales confiadas a los hebreos. Los fariseos se jactaban de su obediencia a la ley, pero conocían tan poco sus principios por la práctica diaria, que para ellos las palabras del Salvador eran como una herejía. Mientras él barría las inmundicias bajo las cuales la verdad había estado enterrada, los circunstantes pensaban que barría la verdad misma. Se murmuraban unos a otros que estaban despreciando la ley, pero él leyó sus pensamientos y les dijo: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Así refutó Jesús el cargo de los fariseos. Su misión en este mundo consistía en vindicar los sagrados derechos de aquella ley que ellos le acusaban de violar. Si la ley de Dios hubiese podido cambiarse o abrogarse, Cristo no habría necesitado sufrir las consecuencias de nuestra transgresión. Él vino para explicar la relación de la ley con el hombre e ilustrar sus preceptos por su propia vida de obediencia. Hoy, el Señor una vez más nos está invitando a depositar nuestra confianza en el Todopoderoso, a aceptar su misericordia, su salvación, su dirección por la fe. Es verdad que tú y yo sufriremos persecución por causa de la verdad. En cualquier momento, ese dolor podrá llegar a nosotros. Permitamos que la gracia divina nos cubra y que permanezcamos
firmes al anhelo de aquel que vino para salvarnos y redimirnos. Dejemos que Dios sea Dios. Amén. Oremos. Amoroso Padre, qué privilegio poder sentir, Señor, que a pesar de nuestros errores, tú estás dispuesto a perdonar nuestros pecados y a ser partícipes de tu reino. Cuando nos entristecemos, somos pobres de espíritu, cuando nos humillamos y reconocemos nuestra imperfección, es donde tú te manifiestas. Y queremos pedirte que te manifiestes en cada uno de los oyentes. Que seas tú y ese espíritu el que nos haga sentir la necesidad de ti. Agradecidos por tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a compartir este mensaje con tus amigos y nos vemos en nuestro próximo episodio. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.